Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a un estudio más de los jueves, donde continuamos estudiando la Biblia libro por libro, un panorama general de lo que cada libro de la Biblia contiene. Vemos fechas, vemos propósito del libro, y hoy vamos a continuar con los libros que estamos ahora en el Nuevo Testamento. Hace 15 días nuestro hermano expuso el libro de Gálatas, Filipenses, o fue Colosenses. Fue Colosenses, estoy bien atrasado. Estoy pensando en parte del estudio que vamos a ver hoy. Y bueno, después de estudiar el libro de Filipenses, siguiendo un orden como está en nuestra Biblia, vamos a empezar a estudiar lo que es la primera carta a los tesalonicenses. Cabe señalar que esta carta es una carta muy sencilla de leer, aún de estudiar. Es de los libros, puedo decir que es de mis libros ahora favoritos porque es muy sencillo de entender, uno de los temas más complicados. Además de que la carta es muy sencilla en su lectura. Lo que me encanta de esta carta que acabo de leer por segunda, tercera ocasión, por completo, es la facilidad de las palabras. No está tan compleja como Romanos, tal vez aún como Gálatas o Apocalipsis. Entonces vamos a hacer un estudio de esta carta y vamos a poder ver qué es lo que el autor les quiere dar a entender a estos tesalonicenses. Entonces, para poder iniciar, hermanos, quisiera que en sus casas pudiéramos hacer una oración para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine y nos ayude a comprender estas verdades bíblicas. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Como decía hace un momento nuestro hermano Olivares, en China no tienen esta oportunidad y tú nos has dado el privilegio de poder leer completa la Escritura sin restricción, sin que nos estén persiguiendo, sin que nos estén prohibiendo, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a considerar el gran valor que tiene el poder leer tu palabra y sobre todo poder tener esta oportunidad de escudriñar y así poder entender lo que la carta quiere darnos a entender a nosotros y cómo podríamos aplicarla a nuestras vidas. Bendice, Señor, a los que están en casa, a los que tal vez vengan aún en camino, para que tú guardes su caminar, y a los que están en casa les des la oportunidad también de estudiar con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, carta de los tesalonicenses, una carta corta, 5 capítulos, 89 versículos. Esto, no sé, en menos de una hora podríamos hacer una lectura de esta carta, no necesitamos toda una semana. Es más, si quieres leerla con calma y releyendo los pasajes en una semana, de lunes a viernes, puedes leer. Para poder hablar del libro de los tesalonicenses, debemos tener un poco de contexto de dónde surge o de por qué este libro es importante estudiarlo o por qué se escribe esta carta. Primero, para poder entender esta carta, antes de irnos a unos pasajes donde vamos a ver dónde surge esta fundación o esta iglesia, principalmente que es a donde va dirigida, tomemos un poco de la idea de quién es este lugar, ¿sale? Es importante tener un poco de contexto del lugar, porque sabemos más o menos a qué se dedicaba la gente, qué tan importante era la ciudad, o si no eran para nada importante, comercio, tradiciones. Entonces es importante conocer esto. Primero, vemos que en las diapositivas que va a estar pasando nuestro proyector Diego, tenemos que la ciudad se construyó originalmente en el 315 después de Cristo por el rey de Macedonia. Antes de Cristo por el rey de Macedonia, que era Casander, y lo nombró así Tesalónica a razón de su esposa, quien era hermana de Alejandro el Magno. Esta ciudad recibe el nombre justamente por esta mujer, y debido a su ubicación, Tesalónica se convirtió en un lugar importante por el comercio marítimo. Entonces,
Si vemos algunas de las ubicaciones en el Antiguo Testamento, esta parte del pescado, del marisco, que en lo personal no me gusta, pero que a muchos sí, era como la riqueza, ¿no? Por ejemplo, Pablo, Pedro, los discípulos se dedicaban a la pesca porque era algo importante, pero no solamente la pesca, ¿no? Sí era importante porque aún en nuestros tiempos es algo caro. Las rutas, o sea, era un punto de encuentro, entonces eso se convirtió en un comercio, en un lugar comercial que empezó a crecer exponencialmente a tal grado de que se llegó a convertir en la capital de Macedonia. De esta ciudad, este lugar de Macedonia tan grande que abarcaba muchos otros lugares, Tesalónica llega a ser la capital. Por obvias razones, tenemos que, al estar como muchos pueblos, muchas personas reunidas, también era de esperarse de que, así como intercambiaban frijol, pescado y vendían de todo lo demás, la cultura también era algo predominante, principalmente la cultura griega y la cultura romana. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Tesalónica, el pueblo de Tesalónica, tenía mucha idolatría, mucha creencia, principalmente a los dioses griegos, y también un gobierno romano completamente marcado. Esos son los dos problemas importantes, no de la carta, pero sí del lugar al cual nos vamos a enfrentar con los tesalonicenses. Entonces, esta iglesia se empieza a fundar, vamos a ver, y si podemos ir buscando en nuestras Biblias, el libro de los Hechos en el capítulo 17 nos da idea de cómo se fundó la iglesia de los tesalonicenses. Y de hecho es algo bien curioso. Si vamos ahí a Hechos y leemos, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia es muy tierna. Para mí se me hizo una iglesia muy tierna, un ejemplo a seguir también, en un sentido. Pero veamos, Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Empieza a relatar, es parte del segundo viaje misionero de Pablo, y empieza a mencionar esto. Capítulo 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, es importante notar esto, o sea, a lo que acabamos de ver en el contexto, una ciudad llena de idolatría, pero no completamente, ¿cómo puedo decirlo? Expuesta por el pueblo judío. O sea, estaba como arrinconada y adaptaban a todas las religiones posibles, todas las creencias, y había una pequeña sinagoga que fue muy complicado para este pueblo, para esta ciudad, poder fundarla. Pero nos dice Pablo que él llega a una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, lo que veíamos que él hacía constantemente, iba primero a las sinagogas y predicaba el evangelio. Ya después de que lo rechazaban, decían, no, pues como que por aquí no, bueno, ya se iba con los gentiles. Pero según su costumbre, versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo. Vemos una diferencia respecto a las demás iglesias. Hay iglesias en las que dice que estuvo un año predicando, o que se quedó por más de un año predicando y enseñando el evangelio. Sin embargo, aquí nos dice que solamente estuvo 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Tenemos aquí, hermanos, yo creo que podemos decir que la iglesia más rápida de todo del Nuevo Testamento. Después de 3 domingos de predicación, se funda la iglesia de los tesalonicenses. Después de la predicación de 3 días de reposo, de que convence a algunos judíos, se agregan algunos griegos, algunas mujeres piadosas y dicen: nosotros creemos lo que tú estás hablando, y se funda la primera iglesia. Ahora, esta epístola es un modelo a examinar, debido a que, a pesar de su prematura
fundación como iglesia, empiezan a presentar una serie de problemas inmediatamente. Versículo 5 del capítulo 17 de Hechos dice: pero los judíos, los que no creyeron, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Más adelante continuaremos analizando esta parte de la historia, pero es importante que entonces analicemos y estudiemos este dato cultural. Ahora, carta de los Tesalonicenses, ahora sí nos vamos ahí, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y como toda carta, bueno, ya lo estoy anunciando, es una carta. Bueno, vemos la estructura. Bueno, de hecho estamos viendo ya las cartas paulinas, como se conocen. Y al decir las cartas paulinas, estamos dando por hecho que el autor es Pablo. Capítulo 1, versículo 1, nos dice algo medio extraño también. Dice, en el título introductorio dice saludo, salutación. Y después empieza el versículo 1 diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Entonces, tenemos que según Tesalonicenses 1:1, no vemos a un autor sino a tres, o eso pareciera anunciarnos la carta, que los autores no nada más es Pablo, que lo escribió Pablo, Silas y Timoteo. Pero vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo en Tesalonicenses, vamos a brincarnos al capítulo 2, versículo 18. Dice: ya que queríamos ir a vosotros, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Pero entre paréntesis dice: al menos yo, Pablo, más de una vez. Entonces, a pesar de que en la introducción que vemos a la carta se menciona el nombre de tres personas, el autor principal de este escrito es Pablo. ¿Por qué? Bueno, analizando un poco la escritura, la forma de presentar el escrito, Pablo está utilizando la primera persona. Entonces se está presentando a sí mismo como el autor de la carta, aunque nos vamos a encontrar, si analizamos un poco opiniones, estudios y demás, hay quienes apuntan a que Pablo no pudo haber sido el autor ya sea de la primera carta o de la segunda. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de lo que vamos a ver dentro del estudio de las cartas, y es que pareciera que la primera carta, la carta a los tesalonicenses, difiere de la enseñanza que se da en segunda a los tesalonicenses con respecto a los asuntos escatológicos. Vamos a verlo esto más adelante. Pero algunos argumentan que la primera carta de Tesalonicenses enseña el inminente retorno de Jesucristo, es decir, venir ya, inminentemente, o sea, no va a pasar nada, va a venir Cristo. Y vamos a analizar dentro de 8 días que la segunda carta a los Tesalonicenses anuncia una serie de acontecimientos que deben de ocurrir antes de que venga el Cristo. Entonces, por esta como diferencia que pareciera notar, dicen el autor de primera de Tesalonicenses pudo haber sido Pablo, aunque es más atacada la segunda carta. Pero nosotros, por lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, nos damos cuenta de que Pablo visita a los tesalonicenses y es quien predica el evangelio y funda la primera iglesia junto a Silas y a Timoteo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer entonces en Hechos, y tenemos algunos otros pasajes, por ejemplo, Hechos 15:40, si nos regresamos otra vez a Hechos. Espero no enredarlos con ir y venir en pasajes. Pero dice: mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor. Entonces vemos que en su segundo viaje misionero, antes de iniciar,
Entonces, después del conflicto que tiene con Bernabé, que dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero a Marcos, y Pablo dice, pues Marcos no me cae porque nos abandonó hace tiempo, mejor llévatelo tú, yo me llevo a Silas. Y más adelante, en el versículo 16, capítulo 16, versículos 1 al 3, se une Timoteo e inicia el viaje también con Pablo. Entonces, ¿por qué menciona la primera carta a los tesalonicenses, a Silvano, Silas y a Timoteo, y hace referencia como que a todos fueron los autores de la carta? Simplemente por el compañerismo, porque ambos fueron y estuvieron en ese momento de que Pablo estuvo con ellos. De hecho, vamos a leer más adelante que Timoteo va y anuncia a Pablo lo que había acontecido con los tesalonicenses después de que ellos partieron. Y también vemos que Silas estaba con él. Entonces, ambos dan información de lo que ocurrió con los tesalonicenses, y quien relata lo que ellos le dijeron es Pablo. Entonces, son copartícipes con Pablo de la Escritura, pero no negamos que Pablo haya sido el autor. Entonces, es correcto decir que es una carta paulina. Continuamos con la fecha. ¿Cuándo se escribió la primera carta a los tesalonicenses? Bueno, si damos seguimiento a que, hace rato decía que hace 8 días habíamos visto a Gálatas, pero es porque Gálatas fue la primera carta que se escribió e inmediatamente continúa la primera carta a los tesalonicenses, aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Esa es una fecha en la cual varios autores coinciden, y arqueológicamente se encontraron unas inscripciones en el templo de Apolo de Delfos, del procónsul, que se encontraba justamente en esas fechas. Si vamos a Hechos 18, del 12 al 17, vamos a estar yendo y viniendo entre Hechos y Tesalonicenses, así que si Dieguito nos deja Tesalonicenses y nosotros vamos buscando nuestras Biblias Hechos, nos va a ayudar mucho más. Hechos 18, versículos 12 al 17, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma continua, contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría. ¿Cómo sería razonable? Y bueno, nos damos cuenta que este procónsul Galión de Acaya debió existir en una fecha, y si analizamos los registros históricos, nos vamos a ver que aproximadamente entre el 51 y 52 de Cristo encontramos el gobierno de este hombre. Entonces, una fecha aproximada es el 51 después de Cristo. Y, por ejemplo, vamos a ver primer carta a los tesalonicenses. Ahora sí vamos a regresar a la carta, capítulo 3, versículos 6 y 7. Fíjese, ahora nos relata la carta, lo que les comentaba hace un rato. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, recordemos un poco. Pablo predica durante 3 días de reposo en Tesalónica. Al cuarto ya tenemos iglesia. Y vemos que en el versículo 7 hubo una persecución, de modo que, si nos regresamos a Hechos y leemos más adelante, el pueblo tiene que despedir a Pablo y dejar a Timoteo y a Silas. ¿Por qué? Porque querían matar a Pablo, porque habían hecho un alboroto, porque ellos estaban diciendo que había un rey mayor, el Cristo, haciendo a un lado al César, cosa que no les agradó a los tesalonicenses. Entonces Pablo, a diferencia de otras iglesias, se tiene que ir pronto. A ver, hermanos, vamos a poner un ejemplo, que es parte de lo que vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido en estos 4 jueves acerca de las iglesias, de los libros que hemos estudiado? ¿Ya sabemos explicar todos los temas teológicos de los libros? ¿Ya sabemos explicar cuándo se escribió Gálatas? No vamos a confundir que antes de Tesalonicenses va Filipenses, Colosenses. ¿Qué podríamos decir de lo que hemos aprendido en 4 semanas? Creo que no mucho.
¿Cuánto tiempo debimos haber tardado nosotros como para tener conocimiento acerca de temas como la fe mesiánica, temas escatológicos? Entonces, no pasó mucho tiempo después de que Pablo estuvo con los tesalonicenses para que Timoteo fuera y le diera noticias acerca de ellos, porque más adelante, una vez que los encomienda, vamos a ver, Hechos 17. Vamos a ver, Hechos 17, versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el 14, dice: Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, nos vamos al capítulo 18, versículo 1. Más adelante del versículo 1 sería... Versículo 5 dice: Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, no pasó mucho tiempo después de que Timoteo y Silas se quedaron en Tesalónica, que alcanzaron a Pablo en Corinto. Y entonces se cree que Pablo, una vez que escuchó todo lo que acontecía con los tesalonicenses, estando en Corinto, decidió escribir la carta y enviarla lo más pronto posible. Entonces, continuando con nuestro estudio, hermanos, viendo el género literario de esta carta, bueno, ya lo dijimos, es una carta, pero esa es una carta instructiva, da instrucciones, da una serie de enseñanzas respecto a algunos temas que quedaron incompletos para ellos. Pero ojo, vamos a ver algo interesante de esta iglesia joven, y es por eso que es un ejemplo para nosotros como iglesia, como para miembros congregantes, como para los pastores. Porque vamos a ver, uno de los ejemplos mencionados aquí, es como Pablo no quiere sangrarlos, no les quiere sacar el dinero, no les quiere pedir apoyo económico. De hecho, vemos que mientras Pablo estaba en esta iglesia, quien recibía apoyo económico de los filipenses. Eso lo confirmamos en la carta a los filipenses, el apoyo que le daban a Pablo. Y además, Pablo trabajaba para sí mismo, para no ser una carga para ellos. Entonces vemos muchas cosas que al final son unos temas de aprendizaje que nos puede quedar de esta carta. Entonces, como género literario, tenemos que es una carta instructiva. ¿Por qué creerán que es una carta instructiva? Porque da instrucciones. Y les va a dar instrucciones acerca de algunos temas que vamos a ver en nuestro bosquejo. Entonces, ya viendo que es una carta instructiva, vamos a ver cuál es el tema principal de la carta. Así como hemos visto en otros libros, y para no perdernos del contexto y dar una mala interpretación, vamos a ver cuál es el tema principal. ¿Sale? Tenemos ahí como tema principal, y aunque los temas son variados, el sujeto principal, el tema principal de esta carta es la escatología. De hecho, es algo como difícil de creer. ¿Cuántos ya habían leído la carta a los tesalonicenses? ¿Y cuántos habían visto este libro como un libro escatológico? Creemos que como un libro escatológico es más Apocalipsis o algunas de las enseñanzas en los evangelios. El libro de Daniel también lo podemos considerar como un libro apocalíptico, y que nos habla acerca de temas escatológicos, que son el fin de los tiempos. ¿Y a cuántos se les complica la escatología? ¿A cuántos no, verdad?
¿A cuántos no se nos complica explicar si es el milenio, si no es el milenio, si va a haber un arrebatamiento, si viene o no viene Cristo, cuándo va a venir? Y nos hacemos un montón de ideas. Entonces, el tema principal que está ocurriendo para estos tesalonicenses son los temas escatológicos. Y esto predomina en ambas cartas. Por eso hace un momento mencionábamos que pareciera haber una contradicción en que la primera carta, ¿de qué nos va a hablar? La inminente venida de Cristo. Cristo viene, y eso es lo que les está anunciando a ellos. Y la segunda carta anuncia una serie de acontecimientos antes de que venga, pero debemos entender por qué Pablo habla primero de que Cristo viene y viene pronto, y después dice, bueno, primero tiene que pasar esto para que Cristo venga. Si leemos, vamos a ir leyendo ahora sí cada uno de los libros de Tesalonicenses para que veamos por qué se aborda temas escatológicos. Ahora sí no los voy a traer de hechos a Tesalonicenses, ahora sí nos vamos a quedar aquí. Veamos, capítulo 1, versículos 9 y 10. Fíjense, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Un término que también se utiliza para hablar de los tiempos finales, el día del juicio. Vemos otros capítulos. Capítulo 2, versículo 19. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Versículo 20 dice, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Está hablando no de la venida principal de Cristo, sino de la segunda que había de venir. Capítulo 3, versículo 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Hablando de un tiempo futuro, algo que habría de venir. Capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Vamos a leer hasta el versículo 18. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Uno de los problemas que tenían los tesalonicenses era, creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenían una fe mesiánica, compartían las enseñanzas de los discípulos, actuaban en amor. De hecho, es uno también de los temas principales que vamos a ver. Pablo constantemente menciona, como ustedes ya saben, como ustedes ya actúan, como ustedes ya conocen, dando por hecho y sabiendo lo que Timoteo confirmaba con Pablo, de que los tesalonicenses estaban firmes en la fe y conocían esto, pero tenían dudas. Cristo ya viene, y en algunos llegaron a creer que Cristo ya había venido, pero había unas personas que se habían muerto. Entonces, ¿te imaginas? ¿A cuánto no les pasó? En algún momento contaba, por ejemplo, con Israel González y otros hermanos que decían que hubo un momento en su vida dentro del cristianismo que de momento se despertaron tarde y no vieron a nadie, no escuchaban ruido y dijeron, el rapto, vino Cristo y me quedé. La misma preocupación tenían los tesalonicenses. Ya se murió fulanito, perenganito, y Cristo ya vino. ¿Qué sigue?
¿Qué onda con los que iban a resucitar? ¿No? Tenían muchas dudas y todavía decían, bueno, ya se murieron unos y nosotros seguimos vivos. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y Pablo está aclarando algunas de las dudas. Vemos otro de los temas escatológicos, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ya acabamos de leer Tesalonicenses, hacer un resumen, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, en los 5 capítulos aborda o da atisbos acerca de los temas escatológicos. Este es el tema principal que quiere aclarar Pablo a los tesalonicenses. Y como no, siendo una iglesia nueva, joven, hasta nosotros que llevamos no sé cuántos años en el Evangelio tenemos todavía dudas acerca de temas escatológicos. Entonces, por eso yo decía que es una iglesia tierna, es una iglesia muy sencilla. Como lo menciona al principio de los tesalonicenses, ustedes se volvieron de los ídolos, de servir a los ídolos, para servir al Dios vivo. Y esto no es una expresión solamente como decir, qué bueno que se vinieron para este lado y empiezan a servir. Pablo lo menciona porque realmente lo hacían. Los tesalonicenses son realmente una muestra de amor entre ellos mismos, que no demuestran o quieren satisfacer sus propias necesidades, sino que realmente aman tanto al Señor que han decidido poner su vida al servicio a tal grado que después de que Pablo fue perseguido y tuvo que salir de la ciudad por los conflictos, este hombre Jasón, que mencionamos en el libro de los Hechos en el capítulo 17, tuvo que pagar una fianza para que no persiguieran más a los cristianos, y de cierta forma que él era un acuerdo para que los cristianos no siguieran causando más polémica, más confusión. Pero a pesar de eso, los cristianos en Tesalónica, después de la partida de Pablo, ellos seguían compartiendo el Evangelio, y con la sorpresa, a diferencia de, por ejemplo, los hebreos, el libro de Hebreos, que vamos a ver más adelante, judeocristianos, que ya se querían volver a las costumbres anteriores porque era muy difícil la persecución. A diferencia de ellos, estos gentiles griegos amaban tanto al Señor que no les importaba la persecución, y ellos seguían firmes siguiendo al Señor, a pesar de que sus vecinos, el gobierno y todos a su alrededor los despreciaran por haber creído al Señor. Y a pesar de eso, su tema principal no era ¿qué hacer porque me están persiguiendo? No aguanto esta depresión. He perdido a muchos familiares. Su tema principal o de importancia para ellos era ¿qué pasará cuando venga el Señor? ¿Cuál es el propósito de la carta? Ya vimos que el tema principal es la escatología. ¿Para qué escribe? Además de instruir a los tesalonicenses en temas escatológicos, además de algunos otros temas que también están incluidos dentro de la carta. El objetivo lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver 3 pasajes dentro de la misma carta para entender por qué escribió Tesalonicenses. Capítulo 3, versículos 3 al 5 de la primera carta a los tesalonicenses. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Imagínense, uno de los propósitos de esta carta era motivar a los nuevos convertidos en sus nuevas pruebas. Habían sido advertidos que así como Pablo, ellos iban a padecer por Cristo. Y los quería motivar. Fíjense lo que dice el versículo 3. Porque vosotros mismos sabéis.
O sea, no les está dando una instrucción nueva. Ya saben los tesalonicenses que iban a padecer persecución, y aún así Pablo los está exhortando a que lo sigan haciendo, a que sigan soportando. Los está animando a continuar. Otro de los propósitos lo vamos a ver en el capítulo 4, versículos 1 al 12. Y es una serie de instrucciones que le da acerca de cómo mantener una vida santa. Instrucciones respecto a la santidad. Mismo tema que vuelvo a repetir, no es algo desconocido o que no estén haciendo. A diferencia de, por ejemplo, la primera carta a los Corintios o la segunda carta a los Corintios, o la carta a Timoteo, donde le da instrucciones para corregir a la iglesia que está haciendo un relajo, esta carta no es una carta de corrección. No les está diciendo qué no deben de hacer, los está animando a que continúen haciendo las cosas que ya vienen haciendo. Como por ejemplo una vida moral, una vida de amor y servicio al prójimo. Y por último, lo que ya hemos visto respecto al tema escatológico, capítulo 4, versículos 13 al 18, les está dando una seguridad futura a los creyentes que mueren antes de Cristo, que Cristo Jesús venga. Es una seguridad de que aquellos que murieron van a estar igualmente con Cristo como aquellos que están vivos. Ese es el propósito principal de la carta, hermanos. Enseñar estos 3 puntos. Repito, motivar nuevamente a los nuevos creyentes a seguir en la fe, dar instrucciones respecto a cómo llevar una vida de santidad, y por último una esperanza para aquellos que ya murieron en Cristo Jesús. Siguiendo con esta misma línea, entonces vamos a analizar un poco el bosquejo. Este bosquejo yo lo dividí en 2 partes. Lo vamos a ver en 2 partes distintas. Vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 3 una celebración y una oración de Pablo por la fidelidad de los tesalonicenses, algo a lo que loa. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 al 5, una oración de acción de gracias de Pablo hacia los tesalonicenses. Después de esto, no vamos a ver algo distinto de lo que ya hemos visto en Hechos, sino vamos a ver una continuación, una continuidad de lo que pasó después. 3 semanas, a la 4ª semana Pablo se tiene que ir. Los tesalonicenses yo creo que siguieron siendo afirmados por Silas y por Timoteo. Por eso menciona todo esto. Después de que va a Corinto, Timoteo lo vuelve a mandar de regreso. ¿Para qué? Para enviar esta carta, para dar esta información de decirle, bueno, después de que yo me tuve que ir, esto pasó. Y entonces primero explica en el capítulo 1, versículos 6 a 10, lo que ya vimos en Hechos, la conversión, o da una acción de gracias por la conversión de los tesalonicenses, enfatizando su conversión de los ídolos al Dios verdadero. Después, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, Pablo explica cuál fue la misión que él tuvo que hacer al llegar ahí, la cual se cumplió, por la cual se tuvo que ir. Y da una pequeña justificación de por qué tuvo que irse. Entonces, después de explicar cuál fue la misión y el motivo del por qué se tuvo que ir Pablo, da una acción de gracias también, dentro de la misma oración, porque los tesalonicenses aceptaron y recibieron la palabra que fue predicada, y ellos la empezaron a llevar a cabo. Y en el capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, versículo 10, Pablo explica la angustia que tiene, lo que acabamos de leer, de que no fueran a ser tentados por Satanás, por el tentador, a abandonar la fe por causa de la persecución. Esa era la angustia de Pablo, de que él se fue y no pudo fortalecerlos como a otros hermanos con los que sí estuvo un tiempo considerable instruyendo y ayudando a formar la iglesia. Entonces, esta era la preocupación de Pablo. Y por último, hace una oración en el capítulo 3, versículo 11 al 13,
para que ellos sigan resistiendo. Y los empieza a exhortar a partir de aquí a llevar una vida en santidad. Y esta es la segunda sección de la carta de los libros de los tesalonicenses. La primera vemos una acción de gracias celebrando Pablo la fidelidad de los tesalonicenses. Y después vemos a partir del capítulo 4 que Pablo les pone retos a seguir llevando, retos para seguir creciendo como creyentes. Tenemos en esta distribución una exhortación a la santidad. Y empieza en el capítulo 4, versículos 1 al 8, a darles instrucciones para que ellos se comprometan a guardar su vida sexual en santidad. Los exhorta y anima a llevar una vida de pureza sexual. En el capítulo mismo 4, versículos 9 al 12, vemos que les exhorta a seguir llevando el mismo compromiso de amor fraternal y servicio que se tienen los unos por los otros. Después de esto, para que ellos puedan seguir creciendo en fe, les da una esperanza, de lo que hablamos, una esperanza para aquellos que duermen, una forma de decir a aquellos que ya están muertos. Y termina explicando un poco acerca del día del Señor. Capítulo 4, versículos 13 al 18, explica a grandes rasgos lo que es la venida del Señor. Y por último, en el capítulo 5, versículos 1 al 28, que es todo el capítulo, es una oración de esperanza por aquellos creyentes que esperan, valga la redundancia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos temas teológicos para ir finalizando. Es un libro breve y no vamos a ver todos los temas teológicos que pudieran existir. Vamos a hablar realmente de los temas teológicos que explica este libro. Como primer inciso, como primer tema teológico, hablando de la teología, que es la reflexión de Dios, acerca de Dios, vemos en el capítulo 1, versículo 4, uno de los temas que al menos yo considero que para mí fue difícil no de entender, sino de aceptar. Capítulo 1, versículo 4 dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿A qué se refiere esta elección de vosotros? Bueno, hablamos de la doctrina de la elección, como lo hemos visto en algunos otros pasajes, que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Desde de antemano hemos sido escogidos por Dios por el predeterminado consejo de Dios. Y este mismo tema que aborda en otros libros, lo aborda por aquí, de manera sencilla, entendiendo que la conversión de los tesalonicenses no fue por ellos mismos, no fue porque ellos decidieran convertirse del paganismo al cristianismo y al único Dios o verdadero Dios, sino que fue por elección de Dios, que Él escogió, Él los eligió desde la eternidad para que ellos dejaran esa vida. Otro de los temas que vemos teológicos en esta carta es la santificación, uno de los temas que vimos también dentro del bosquejo de la carta, y lo vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, en el capítulo 4, versículo 12, y en el capítulo 5, del 23 al 24. Un Dios santo que llama a los creyentes a vivir en santidad como una preparación esencial para la venida eterna con Cristo. Otro de los temas otro de los temas teológicos que vamos a encontrar en esta carta, ya lo mencionamos, escatología. Un enfoque en los acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia. Si nosotros queremos conocer un poco de escatología, considero yo que estudiar Tesalonicenses nos va a dar mucha luz. ¿Por qué? Porque son temas realmente sencillos. Nos explica qué es la ira venidera, que es parte de los retos de interpretación. ¿Qué es la ira venidera? Simplemente Él nos prepara en una manera escatológica a que nosotros no viviremos separados de Dios. Esa es la ira venidera para los que no esperan en Cristo.
una vida separada con Dios. Ya lo habíamos explicado y lo hemos visto en estudios en el libro de Marcos, acerca de qué es la ira de Dios. Explica el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia y el significado del tiempo del día del Señor. No nos da tiempos futuros, que van a haber algunas dispensaciones y que va a haber 1000 años y que va a venir el anticristo. No nos confunde tanto, hermanos. Simplemente, ¿qué nos quiere dar a entender la escatología? Nos quiere dar una esperanza solamente. No quiere hacernos entrar en debates de posturas, de qué viene primero, qué viene después. También habla acerca de la cristología. Resalta la deidad de Jesús. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, dando a entender que Jesús, así como Dios el Padre es divino. Lo vemos también en el capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros. Capítulo 5, versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, hablando acerca de el Señor Jesús. Vemos también asuntos de la soteriología en el capítulo 5, versículo 9, respecto a que la salvación viene o es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Y por último, vemos un tema que tiene relación con la elección, y es la pneumatología, que es la doctrina que nos habla acerca del Espíritu Santo. Y nos recuerda en el capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Entonces nos recuerda acerca del misterio del Espíritu Santo, quien fue que por medio de la palabra del Evangelio llegara con poder y plena convicción, de forma que ellos se convirtieran del paganismo al Dios verdadero. Estos son los temas teológicos principales que podemos ver, y ya estudiando un poco la carta y desglosando, podríamos tal vez encontrarnos con algunos otros temas, pero estos son como los más relevantes de esta carta. Como lo mencionaba, los retos de interpretación más difíciles que podemos encontrarnos en esta carta es explicar o tratar de entender desde el punto de vista de Pablo hacia los tesalonicenses qué es la ira venidera, cuándo regresará Cristo, lo que menciona como el rapto de la iglesia, porque lo menciona en el capítulo 4, versículos 13 al 19, y el significado y tiempo del día del Señor. Estos son los retos de interpretación que vamos a ver en este libro. Para finalizar, hermanos, quisiera que veamos algunos de los aprendizajes que podemos tomar nosotros como creyentes de esta carta. En primera, hermanos, es una iglesia joven, así como nosotros algún día lo fuimos. Creo que en lo personal, esta carta sí animó y me exhortó mucho. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron por primera vez al Señor y servíamos con gran amor a nuestros hermanos sin importar si llovía, si no llovía, si teníamos trabajo o no teníamos trabajo, si teníamos ocupaciones, no nos importaba nada? Predicar el Evangelio en las calles. Aquí me va a llamar la atención nuestro hermano Frank en el evangelismo, porque yo sí era de los que se paraba en los centros, en los parques, a gritar y a proclamar el Evangelio, y que ahora ya no lo logro hacer de la misma forma, como con ese ánimo que teníamos al principio. Nos recuerda, si lo tenemos ahí, nos recuerda que desde el principio el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural y santa, y que esto puede generar un conflicto con nuestros vecinos, que no les importaba si les dejaban de hablar,
No les importaba si los apedreaban, si los encarcelaban, si los enjuiciaban, si estaban sobre de ellos. Nos da un gran ejemplo de lo que realmente es seguir a Jesús. Como segundo punto, nos enseña que la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando las oposiciones con gracia y generosidad. Que si el gobierno nos impide hablar el Evangelio, no vamos a decir, pero ¿por qué? Si yo tengo mi libre expresión y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No respondamos de la misma forma como el gobierno, como nuestros vecinos. ¿Para qué vas a la iglesia si sigues igual? Y le respondemos, pues usted está peor. Con amor, con gracia y generosidad, misma que recibieron de Pablo, de Cristo Jesús. Esta manera, como punto número 3, está motivada por la esperanza del reino venidero. Que no les importa a ellos morir y entregar su vida sabiendo que al final este lugar en donde están no es el lugar a donde pertenecen. Que hay un lugar futuro que les espera a aquellos que guardan los mandamientos del Señor y que sobre todo, a pesar de ser una iglesia joven, de no conocer temas doctrinales a profundidad, nos demuestran lo que es el amor, el servicio. Nos enseña también algo que no está ahí anotado porque ya lo vi después, que la santificación es algo que Dios desea realizar en la vida de los creyentes. Es un recordatorio para todos nosotros que aunque vivimos en un mundo de pecado, Dios quiere que sigamos santificando. Porque Pablo les menciona esto, como ustedes hacen, por ejemplo. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Capítulo 4, versículo 2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. O sea, no les está dando instrucciones nuevas, les está diciendo, ustedes saben que deben ser santos como Dios es santo. También nos enseña que la santificación no es automática, que es un proceso que nosotros debemos estar dispuestos a llevar. Que un solo momento santificador no es suficiente, no es decir, cree en el Evangelio, en el Señor Jesucristo y a partir de ese momento ya quieres ser santificado para siempre. Es un proceso que ellos deben de soportar y que han soportado de acuerdo a las enseñanzas, al mensaje o a las noticias que Timoteo dio. También nos enseña que el Señor es la fuente del continuo incremento y desbordamiento de amor en la vida de los creyentes santificados. Que esta actividad santificadora de Dios afecta por completo la vida del creyente en todos los aspectos y que se espera que esta santidad sea una realidad en el creyente. Si nosotros decimos amar a Cristo y seguir a Cristo y seguimos el ejemplo de los tesalonicenses, no esperamos que el pastor me sirva, que el pastor me busque y no exigimos que el pastor lo haga. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo trabajaba porque los tesalonicenses se lo exigían. Perdí el pasaje. Pero es que creo que es el capítulo 2. Tenía anotado y se me perdió el pasaje. Donde Pablo, creo que es al inicio de en la introducción. Perdón, estamos en vivo. Exacto. Porque recordad, hermanos, nuestro trabajo y fatigas, capítulo 2, versículo 9, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros,
os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y gloria. Entonces, Pablo entrega completamente su vida como un ejemplo y los tesalonicenses lo siguen al pie de la letra, sabiendo lo que dice el capítulo 1, versículo 8. Con eso terminamos. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor nos ayude como iglesia bíblica, la verdad que permanece, no hacer un centro de chismes y que digan, en esa iglesia les exigen mucho, en esa iglesia son esto, son lo otro, sino que somos una iglesia ejemplo como los de Tesalónica, que nuestra fe sea divulgada por toda la ciudad y que a través de esto también otros hermanos sean fortalecidos. Bien, hermanos, con esto damos por concluida la lección, la carta a los tesalonicenses, y dentro de 8 días estaremos estudiando la segunda carta. Bueno, hermanos, eso sería todo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.